Muchísimas gracias Andy, Rafa, Chris por participar del webinar. La idea es que sea una charla, una conversación lo más distendida posible y lo más sincera posible. Todos sabemos que desde la parte de prevención de fraude muchas veces la acertamos y nos compartan sus conocimientos, que nos nutramos todos de su conocimiento, de su experiencia y de su visión. Primero me gustaría presentarlos brevemente. Gracias Rafa por acompañarnos. Rafa Valencia actualmente ocupa la posición de director de estrategia de prevención de fraudes en Banorte. Es el coordinador del grupo de prevención de fraudes del Comité de Tarjetas de la Asociación Bancaria de México. Y de esa posición ha impulsado la amplia colaboración e intercambio de experiencias en el gremio y relacionadas así como con el diseño y uso de herramientas de colaboración que contribuyen al monitoreo y prevención de fraudes a nivel industrial, tales como sistemas nacionales de alertas y sistemas de validación en línea. Tiene más de 23 años en prevención de fraude, tanto en el sector bancario y comercial, y a lo largo de toda su trayectoria ha acreditado diplomados de liderazgo, criminología, alta dirección y ha participado como expositor en diferentes foros nacionales e internacionales. Rafa, una eminencia. Chris es especialista en prevención de fraudes, lleva más de 13 años en la materia de prevención de fraudes y riesgo crediticio, también como investigaciones internas. Desarrolló su carrera profesional en el rubro financiero, bancario, fintech y cripto, que es un nicho totalmente nuevo y ahí debe haber metodologías nuevas. Bien, y Andy es apasionado de la prevención de fraude, a analizar sus casuísticas y los actores. Lleva más de 15 años desarrollando equipos y estrategias disruptivas en múltiples mercados e industrias, siempre en compañías líderes. Hoy su foco está puesto en la unificación de una estrategia en grandes ecosistemas y en el posicionamiento de la prevención de fraudes como un habilitador de negocio. Qué importante eso, ¿no? Siempre están como en la balanza. Y su hobby sigue siendo el análisis forense de la prevención de fraude. Bien, tres expertos de primer nivel. Me gustaría empezar dando un poco de contexto y nos metemos derecho a las preguntas, y ahí el que se sienta con mayor conocimiento, mayor ganas de responder, adelante. Hoy los fraudes cibernéticos equivalen al 1% del PBI mundial. Mi pregunta es, ¿consideran que hoy el fraude cibernético superó al fraude digital? Yo creo ya no es como antes, como años atrás, en donde fraude se dedicaba a fraude. Ahora es fraude para la compañía, es decir, tener una cultura de prevención del fraude. Creo que eso es lo más difícil. Trabajar, por ejemplo, en el último empleo en el que me desempeñé, conseguir eso fue un logro bastante lindo, poder haber trabajado y generado mitigantes y formas de medir la efectividad de esos mitigantes con productos, hablar con CX, con atención al cliente, para seguir los procesos de punta a punta. Fraude tiene que estar desde que es prospecto hasta el fin de la relación, ya sea transaccionalmente, interviniendo también y ayudando a lo que son las matrices de riesgo. Eh, es decir, tocas un montón de aristas que están vinculadas a otros sectores, operaciones, finanzas, eh, legales, términos y condiciones, defensa del consumidor. Es íntegro la mirada que hay que tener, por lo menos desde mi punto de vista. En dejar de trabajar en silos, el ver al fraude de una manera integral. El fraude tiene un costo integral de fraude. Entonces, las mediciones también deben de ser precisas porque muchas veces tienes una pérdida, pero no le sumas lo que inviertes en un reemplazo de tarjeta, lo que inviertes en que dejas de facturar cuando está ese reemplazo, en la pérdida de confianza, en la pérdida de un cliente. Todos esos costos deben de agregarse cuando dentro de la organización deben de ser prevención de fraudes, todos, desde el que está vigilando
hasta el director de la empresa, el director, el CEO. Todos deben de ir hacia el mismo camino. Y una vez que logras eso y que logras las inversiones y que logras las mejoras en los procesos y atraer a los talentos, tienes que ver de qué manera lo vas a comunicar hacia afuera. Alguien comentaba, no sé si fue Cristian o Andrés, en el sentido de evangelizar. Tú tienes que dar un mensaje afuera en el sentido de que no puedes estar proporcionando información a principios internacionales para que tengas esa seguridad y ya una vez que lo has logrado, ahora trasládale o estás trasladando la prevención de fraudes a cada miembro de la comunidad, porque si tienes una sociedad informada, pues más difícil va a ser que alguien vaya a ser víctima de un fraude, como están siéndolo ahora, pues cualquier persona no informada, cualquier persona que no se toma unos minutos para reaccionar y reflexionar sobre lo que le están diciendo y reacciona por impulso, pues ya está entregando la información, ya está permitiendo que un tercero vaya a tomar el control de sus cuentas. Creo que ese es el mayor reto. Y otro en nuestra región, que seguramente ustedes también lo tienen, es la corrupción, la falta de leyes que tengan más dientes, que sean mucho mayores las penas, porque muchas veces inviertes más tiempo en colocar a una persona tras las rejas que el tiempo que él toma para salir y volver a delinquir y volver a ir a otro país y regresar pues mejor estudiado, mejor armado, etcétera. Y luego finalmente creo que es el tema de la violencia, porque tomamos una decisión y el delincuente pues no le queda otra más que actuar con violencia, ¿no? Actuar con violencia contra representantes de bancos, actuar con violencia contra representantes de empresas o contra los propios clientes. Entonces todo esto es algo que estamos enfrentando pues todos los días. Completamente. ¿Qué importancia ahí con lo que estaban mencionando de la sensibilización, de la concientización, de, de capacitar a los colaboradores, ¿no? De que todos empujemos para el mismo lado, que no es fraude solamente tarea del área de prevención de fraudes? O, bueno, yo que vengo del área de ciberseguridad también pasaba lo mismo, ¿no? Ciberseguridad es responsabilidad del área de ciberseguridad, pero en conclusión tenemos que empujar todos para el mismo lado. Si no somos todos parte de la solución, somos parte del problema, ¿no? Es una frase medio cliché, pero creo que aplica 100% tanto para ciberseguridad como para la parte de prevención de fraude. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuvieron de estos retos? ¿Qué les hubiera gustado saber antes de enfrentarse a estos retos? ¿O qué les hubiera gustado que les cuenten cuando recién estaban iniciando en el camino de fraude? Bueno, en mi caso, que ya tengo algunos más años que ustedes en esta actividad, pues el mayor aprendizaje me lo da la tecnología. Yo vengo desde que se utilizaba un libro que era un mamotreto para que tenía las cuentas para consultar si tenían algún problema de bloqueos o no. Y ahora todo lo haces de manera electrónica, tienes chip y NIP, tienes una serie si tienes la posibilidad de originar una cuenta de manera remota, tienes la biometría, tienes una gran cantidad de tecnología. Y yo creo que la tecnología es la gran enseñanza, ¿no? De que todo, pero sin embargo toda la tecnología de hoy quizás va a ser un problema mañana. Entonces esto va a seguir avanzando. Digo, para mí, yo no me puedo imaginar todavía, digo, creo que sé lo que va a pasar en los siguientes meses, pero ya no me atrevo a pensar qué va a pasar en los siguientes años, porque lleva una velocidad de cambio tremenda. Ahorita estamos tratando de ser bancos digitales, empresas digitales, y eso lleva un gran aprendizaje y unos grandes cambios en los procesos. Para mí ese es el mayor aprendizaje hasta ahora. Sí, totalmente. Yo creo que más allá de, sumando, si se quiere, a lo que comentó Rafael, el mayor aprendizaje
y dejando de lado las herramientas, dejando de lado los procesos y dejando de lado la idea de que esto es algo que lo resolviste y ya está, ¿sí? Yo siempre pongo la metáfora de que el fraude es como un arroyo, uno tira una piedra para frenar y el agua no va a pasar por donde está la piedra, va a pasar por el costado, o sea, siempre va a ser así. Em, Aprendí que juntar a los diferentes equipos, más allá de, obviamente, que el equipo de producto que desarrolla producto, el equipo de negocio que mira más la pata comercial y la estrategia comercial, etcétera, pero hay por detrás una conjunción de equipos y, digámosle, compliance, digámosle AML, digámosle riesgo operativo, riesgo reputacional, riesgo IT, riesgo integral. Cuando esos equipos están en una misma línea trabajando, los resultados son exponenciales, o sea, realmente la mejora es brutal. Eh, y bueno, a ver, un poco tristemente, si se quiere decir, va muy de la mano con lo que habíamos mencionado antes, que el mayor reto es que la compañía en sí tiene que estar de la mano, etcétera. Pero realmente cuando hay una conexión entre esos equipos, eh, las cosas fluyen muchísimo más rápido y uno es mucho más rápido para detectar las mutaciones, más rápido para detectar los puntos de compromiso, más rápido para detectar las fallas en algún servicio, más rápido para todo. El problema no es hoy en día es ser mejor que el fraudulento, el problema es estar pegado para que cada paso que dé no tardes ni un segundo en dar el mismo paso. Es así. Sí, sí, yo coincido con lo que dicen. Es exactamente eso. En mi lado, si puedo adicionar algo más, tiene que ver, también va en el mismo sentido, que es conocer y saber los intereses de todos los agentes que tienen que estar involucrados eh, dentro de lo que es la prevención del fraude. Y, y creo que eso hace una estrategia de fraude más, como dijeron mis colegas, más efectiva, más robusta. Y de hecho nuestra forma de prevenir fraude es más orientada también al verdadero cliente, ¿no? A la experiencia del usuario, al producto, mejorar el producto. No somos como años atrás me han dicho en una reunión, uy, ahí viene el que pone el palo en la rueda. Lejos de eso, lo que queremos es que el producto, que el cliente esté mejor, porque nosotros también somos clientes. Y cuántas veces hemos dicho, uy, otra vez tengo que hacer esta validación, y la verdad es que un buen sentido es validar por validar no está bueno, lo mejor es validar cuando corresponde, cuando el riesgo es alto, y todo tiene que ver con ese conocimiento, no solamente el de fraude, sino los puntos de vista de, como decía, los diferentes sectores, o sea, de ciberseguridad, de CX, de producto, eh, de compliance, todo tiene que ver con todo. Es decir, eso creo que nos hace mejor también y nos hace más creativos. En adición, Eric, colega, sin ser reiterativo, pero yo creo que en este caso Andrés tiene mucha experiencia. Tienes que encontrar la raíz, la causa raíz del fraude. Si ocurre un fraude y no sabes cuál fue la causa raíz, cómo ocurrió, no vas a poder colocar una medida efectiva. Y muchas veces sucede que ocurre un fraude y no conoces realmente qué fue lo que sucedió. Entonces, si no inviertes en un forense, si no tienes esas capacidades, siempre vas a estar atrás, porque el defraudador tiene, estoy seguro, alguien me decía, es como una empresa, ellos tienen recursos, están pensando, se nutren de los talentos que tú, que no pudiste retener, de alguna u otra manera ellos se hacen llegar de la información. Pues muchas veces conocen más que tú mismo dentro de la organización, de los procesos o de los productos. Entonces, hay que tener mucho cuidado para conocer qué fue, quiénes pudieron estar involucrados. Además, tienes que tener la, la apertura para que tengas, sepas exactamente qué es lo que está haciendo tu gente. Tienes que filtrarlos.
Me ha tocado que piensas que una persona es recta y finalmente pues, está coludida, ¿no? Eso se está dando mucho, mucho en la región, digo, en México se ha dado por mucho tiempo. Desafortunadamente es un país de alto riesgo y hay esto siempre, pero siempre tienes que conocer qué fue lo que pasó para que puedas prevenir. De otra manera, no lo vas a poder hacer. Y tienes que conocer cuál es la nueva tecnología. Digo, yo lo que he aprendido es la tecnología, pero ahorita tienes que aprender qué es lo nuevo, qué es lo que está resultando, qué es lo que es más factible. Y luego muchas veces las organizaciones tienen N herramientas de prevención de fraudes. ¿Qué tal si piensas en que una puede ser holística y tú le puedes aderezar ciertas funciones que no tienen los demás y te va a ir mejor a ti? Y vas a ser reconocido en el mercado como un sitio que está menos expuesto al fraude y van a venir los clientes, porque eso ya es un aliciente para el negocio. Si tú te sientes seguro, vas a preferir estar con esa entidad que es segura en vez de ir a una insegura. No sé qué opinan, estimado Andrés, Cristian, sobre este tema. Es clarísimo. No hay que como que darle muchas vueltas porque es tal cual tú dices, Rafael. Sí, coincido. De hecho, creo que comparto también con ustedes esta sensación de pasión por lo que es el forense. Si vos no sabes qué pasó, y muchas veces se interpreta y se llega a un análisis incompleto y das una mala resolución, no estás atacando el problema, estás intuyendo, estás infiriendo, no estás dando precisión. Desde fraude siempre tenemos que dar precisión. Si no damos precisión, no podemos subsanar los errores que se pueden llegar a cometer. Y esto para todo tipo de fraude, para todo. Incluyendo forense tiene que ver con no solamente seguir el camino dentro de la app, sino entender cómo operan desde fuera, cómo que en un momento, Rafa, lo dijiste, ellos son como una empresa, hasta tienen sectores de venta, de pruebas, de testeo. Nosotros estamos compitiendo contra empresas también que se dedican. Tenés fraude más doméstico, pero también tenés organizaciones delictivas que se dedican puntualmente a esto. Pero sí, coincido con lo que dicen. Con respecto al fraude interno que mencionaba Rafa, hace muy poco, muy poco, se desbarató una banda que se llamaba Lapsus, que lo que hacían era publicar bueno, en Telegram, en Facebook, en redes sociales, que compraban accesos a compañías y estaban listadas, y bueno, es de público conocimiento, por ejemplo, que llegaron a intrusionar a Microsoft, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, qué fundamental, qué importante que es la parte de la prevención de fraude interno. Y una pregunta, en el mundo de la ciberseguridad, conseguir un forense es bastante complejo, es bastante difícil. El camino de la formación del forense también es bastante compleja porque tiene que entender tácticas técnicas, procedimientos de intrusión, tiene que conocer mecanismos de defensa. ¿Cómo es el camino del forense en el mundo de la prevención de fraude? Pregunta sencilla. Sí, no, a ver, hay muy pocos, así como hoy en día, para la necesidad que hay en el mercado, hay muy poca gente que conoce prevención de fraude, de estrategia, de análisis, etcétera. Lo que es el análisis forense estrictamente, hay muy pocos, porque es una mezcla no solamente de conocimiento y perfil, sino son apasionados, cuasi obsesivos, ¿sí? Es como, a lo mejor, no sé si compararlo con un red team en el mundo de cyber, pero yo puedo decir, por ejemplo, que el primer recurso que traje en mi última compañía fue un líder de análisis forense con el cual vengo trabajando intermitentemente y he formado yo hace más de 10 años, porque son recursos únicos. Eh, Después, obviamente, uno trata de aquellos perfiles que tienen un potencial bien analítico, bien de profundidad y que coincide con un poco de estas características que tenga dentro de su equipo, llevarlos para ese camino. Pero también, así como prevención de fraude en general, es una posición
complicada para algunos casos, digamos. Pero bueno, yo tengo la suerte, digo, si Sofía está escuchando, tengo la suerte de tener una de las mejores personas que he conocido en cuanto a análisis, que donde pone el ojo pone la bala, y puede no perderse con una intuición. O sea, puede llegar a tener una intuición, pero la tiene que dejar de lado y tiene que tener los datos concisos para completarla. Pero la verdad que hay muy pocos en general, por lo menos en Argentina. Sí, sí, coincido, hay pocos. Y luego cuando consigues algunos internacionales, pues que conozcan es un problema. Y luego tienes la barrera del idioma. Entonces a veces tienes que estar conversando desde el principio y al final te van a decir lo que ya conocías. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso en elegir quién va a hacer. Pues bueno, qué bueno que estamos conversando, Andrés. Porque si no, Bien, no es una especialidad muy, muy complicada. Sí, sí. qué Yo, dato Rafa, tuve la importante. suerte de estar en México y entiendo, de trabajar allá en México, entiendo mucho de lo que comentás. Y lo importante Sí, que es el análisis forense. Y algo, quizás yéndome un poco de tema, México y bueno, Brasil también son referentes en cuanto a lo que se empieza a derramar de fraude en el resto de América Latina. O sea, básicamente son dos centros o dos focos de alto riesgo con dos perfiles muy diferentes. ¿Sí? El perfil de Brasil es un tipo de perfil mucho más desarrollado a nivel países. Es una cuestión de tiempo para que llegue al resto. sí, Entonces, lamentablemente somos laboratorios de fraude. exacto. Entonces tenemos que estar, es triste, pero Exportamos. sí, pero tenemos que estar mirándolos constantemente para saber qué es lo que se va a venir. Se va a venir hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 2 años. En Argentina, por ejemplo, éramos un país que no tenía prácticamente nada de fraude a nivel cibernético, digamos, era todo fraude de estafas telefónicas y demás. eh, y Argentina no estaba preparado. Pandemia digitalizó todo y de golpe en 2 años nos pusimos a tiro del resto del mundo. Eh, Claro. todo por no prestar atención, digamos. Bueno, pues, Qué importante lo que mencionaba Sandy sobre contar con los datos, poder tener los datos que fundamenten una decisión, porque en definitiva una mala decisión termina impactando a una potencial víctima de manera negativa, ¿no? Doblemente negativa. ¿Qué herramientas o qué esquemas o qué metodologías pueden recomendar o les hayan dado resultados desde la explotación de los datos para el análisis de fraude? Mira, si querés, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo que dijeron esto del forense. El forense te da muchos datos y está bueno es muy oportuno tener un buen case manager que te permita, digamos, obtener los datos para generar modelos y reglas y aprender de ese análisis que hace el forense. No es solamente aplicar el análisis, entender qué es lo que pasó y nos quedamos ahí, sino utilizar esa rica información que un experto la expuso para poder, digamos, entender de patrones, acciones, mitigantes. Después de ahí salen un montón de acciones posibles. Eh, no sé si alguno, no me quiero extender con lo que estoy diciendo. Es que es tal cual, a ver, hoy en día tenés datos, vas a poder tener soluciones por detrás. Si no tenés los datos, no vas a llegar muy lejos e incluso no vas a saber que estás teniendo fraude. Y más allá de eso, lo importante es no quedarse solamente con los datos que uno tiene, sino enriquecer los datos con, sean proveedores externos, plataformas externas, burós, etcétera. Em, que creo que sería un gravísimo error pensar que siendo o un banco, siendo una fintech, siendo un neobanco, siendo un e-commerce o lo que sea, uno que tiene el foco en ser un e-commerce o un banco, etcétera, va a poder generar el mismo tipo de información, el mismo tipo de scorings, el mismo tipo de modelos que empresas dedicadas a eso. Eh, Creo que ahí, bueno, me extendí un poco al tema de proveedores externos y proveedores internos, competencia. Hay mucho que tener en cuenta. El tema es, los datos, como dijo Cristian, hay que explotarlos siempre al máximo. Si faltan los datos, hay que estar constantemente
ingestando la información, pero no se queden nunca ni con la información solamente interna que se tiene, ni se queden nunca con la decisión de modelos internos. En todo caso, hay esquemas de competencia, esquemas de secuencia, hay un montón de esquemas que se pueden hacer, pero no se queden nunca solamente con los datos que generan. Sí, es información, el que tenga la mejor información y la explote mejor, pues la va a poder combatir de mejor manera el fraude. Yo creo que hay tecnología, hay un montón de empresas que hacen prevención de fraudes, que te ofrecen modelos. Creo que todos tienen las mismas capacidades, nada más que de pronto hay algunas que te ofrecen novedades, por ejemplo, la biometría conductual. Para mí la biometría conductual es una maravilla, porque cómo orientas, etcétera. Entonces eso te da una información. También tienes otro tipo de tecnología, ¿no? Que casi todos lo tienen disponibles, y sobre todo no tradicionales, porque hoy en día, si no tienes el IP, el device fingerprint y un montón de datos, porque hay herramientas que tienen, no sé, 200 diferentes variables o más, y luego te das cuenta que se explotas, no sé, 10 de 200, ¿no? Entonces tienes que también no solamente tener la mejor tecnología, sino a los mejores conductores, porque si no, no lo puedes operar. Esa es una realidad. Completamente. Sí, Aparte, en tema de validación, esta información, sobre todo lo que es biometría conductual o digital, que después uno lo puede apoyar con biometría facial, etcétera, pero es la definición de quiénes somos. Antes era una contraseña, después pasamos por un PIN, pasamos por el dispositivo, pasamos por mostrar la cara, empezaron los deepfake, ahora es cómo te comportás. Y a futuro, y esto justo lo conversaba el otro día, cuando se venga todo el mundo del metaverso y demás, y si hablamos, por ejemplo, pensamos utópicamente en un Ready Player One, va a ser cómo caminás, cómo girás, cómo en un mundo así. ¿Mm? Va a ser todo así. Sí, así es. bien. Como conclusión de esta parte es pasar la prevención de fraude de un estado reactivo a un estado preventivo, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad, por ejemplo, el Behavior Analytics viene hace bastante tiempo. En el tema de prevención de fraude, el análisis de comportamiento no hace mucho que lo estoy escuchando. Y ahí la Sí. importancia que cobra la data alternativa, ¿no? El enriquecimiento de la data alternativa para mejorar cómo conoces a tu cliente y cómo se comporta tu cliente en el día a día, como para poder identificar de una manera más simple, por ejemplo, un account takeover. ¿Va por ese lado? Exacto. Así es. Incluso esa misma Bien, información después te puede servir para scoring crediticio, por ejemplo. Eh, a ver, todo lo que son variables no tradicionales son extremadamente poderosas hoy en día. Sí, así es. bien, bien. ¿Qué creen que le falta a la industria para hacerle frente al fraude organizado? Yo considero que un plan integral. En México hablamos de una ruta segura que empezó con el chip in IP, sigue ahora con la tokenización y con el uso de la tecnología 3DS, con el uso de los wallets, y además nos hemos enfocado en el uso de las herramientas colaborativas. Tenemos un sistema de prevención de fraudes compartido para todos los bancos. Tenemos también un sistema de validación en línea que incluye componentes de teléfono. Vamos a integrar el sistema de validación doméstica de domicilio y una serie de componentes en las herramientas de colaboración. Yo creo que lo que nos hace falta también es colaborar siempre y más, porque de nada sirve que me pase a mí si no voy y lo comparto con mis colegas de los otros bancos, porque les va a pasar, y si a ellos les está pasando y no me lo comparten, pues me va a pasar. Entonces el único enemigo que hay aquí es el defraudador, no los
no estamos para competir, ni con las fintech, ni con nadie. Tenemos que ser inclusivos, porque todos estamos sobre lo mismo. El enemigo es común para todos. Pues creo que eso es lo que nos falta como que trabajamos o hemos trabajado con Limurea. Y en la comunidad, vos Rafa nombraste a una, por ejemplo, que está 100% basada en eso, pero es por ese lado. Es ya no correr más rápido que el de al lado porque viene el león. Total, si corro más rápido que el de al lado, se lo va a comer a él. Sin pensar que después se lo coma a él, me va a comer a mí y va a estar más fuerte todavía. Y en realidad nos tenemos que dar todos vuelta y entre todos frenarlo. Y esto, ojo, esto es no solamente a nivel industria, a nivel compañías, esto va de la mano también de nivel justicia, ¿sí? Que al final del día son los que tienen, a ver, nosotros le dejamos en paquete nombres, apellidos, ubicaciones en 2022, y tristemente en muchos casos tienen que exigir tener ciertos niveles de control que hoy no todos tienen, y al final del día terminan impactando sobre gente que no tiene la capacidad monetaria para solventar las estafas. Sí, coincido. Sumo también el tema del tiempo, ¿no? Creo que es fundamental. Más allá de la colaboración son los tiempos, porque los estafadores funcionan a otro ritmo, tienen una velocidad mucho más potente. Y por ahí lo que hablábamos de la justicia, o sea, son muy lentos. Por lo menos en donde me toca el mercado argentino, hasta que te llega un oficio pasa mes y medio, 2 meses, 3 meses. Y, y en un caso de una account takeover donde empiezan a hacer cuentas mulas, a veces entre transacción no pasan de un minuto cuando llegan los oficios de las entidades privadas, y hace falta esa colaboración también de los organismos públicos para, digamos, fomentar y darle dinamismo a esa actividad que hoy realizan solamente la parte privada. Bien, bien. Entonces, como conclusión de esta parte, lo fundamental que falta es colaboración. Colaboración entre las diferentes organizaciones, entre las diferentes industrias, entre los diferentes tamaños de organizaciones, porque en definitiva, como dijo Andy, bueno, vos lo dijiste con lo del león, yo suelo decirlo con la pared. Hoy hago el muro, la pared más alta que mi vecino y estoy tranquilo, pero cuando saltaron a mi vecino van a venir a buscarlo a mí. Y cuando los delincuentes te ponen como foco, más tarde o más temprano te van a terminar atacando. Y además, si entendemos cómo se comportan, sobre todo las entidades financieras, hoy en día con los releases, uno detrás del otro, releases semanales o quincenales, muy probablemente te quede algún agujerito por ahí dando vuelta. Y ahí es cuando se van a enfilar y a meter uno detrás del otro. Tal cual. Principales retos en los próximos 5 años. Estuvieron platicando sobre el metaverso. ¿Creen que va para ese lado? ¿Cuáles piensan que van a ser los principales? Otra burrada más. Yo no sé si en el capítulo de Los Simpsons que entraba, no me acuerdo, Snake, que era el ladrón, entraba a un ciber, metía un pendrive en la computadora de Homero y le robaba los fondos de la cuenta. Eh, a mí me preocupa mucho, no sé si para dentro de 5 años, pero sí para los próximos 2, 3 años. Algo está pasando mucho en Brasil, que es transformar el robo, vamos a decir, robo callejero, en un robo digital, donde ya no te asaltan, te roban el celular, te roban la billetera y se van, sino que se ponen al lado tuyo, te hacen abrir tu cuenta bancaria, te hacen transferir los fondos, te hacen sacar un crédito, te hacen transferir los fondos. Es la fusión de los dos mundos y lo que todos percibimos como compañía, que es la inmediatez transaccional, en algún momento nos va a pegar una puñalada por la espalda si no estamos preparados. Y de vuelta, ya lo estamos viendo, en Brasil es casi tendencia, en Chile ya se están dando algunos casos, toco madera, Cris, no sé si vos tuviste caso, yo no, pero esta mezcla de facilidad, inmediatez, el mundo digital y de golpe la asociación con el mundo físico es una bomba. Para mí eso es una bomba.
Pero el mayor desafío también lo considero que va a ser la digitalización. Y bueno, y si le agregas los ingredientes que comenta Andrés, pues definitivamente es una bomba. Y yo creo, Andrés, digo, que difiere un poco, no para el siguiente año, ya desde ahora, ¿no? Siguiente año y no más allá, porque seguramente va a cambiar. Tal cual. Acordate, Rafa, que en Argentina todo por suerte viene lento. Ah, Viene lento. Para que te des una idea, nosotros ahora estamos teniendo el problema de los call centers indios con los mismos pitch y todo, pero venimos con un delay importante. Pero sí, va ya, a ser muy pronto. Acá ya hace 2 años que se empezaron a ver. Realmente, sí. pandemia. Bien. Chris, desde el mundo cripto, los próximos 5 años, creo que va a haber un gran crecimiento ahí. Creo que sí, va a haber, ya lo demuestra, no solamente las criptos, sino los tokens, los NFT, todo ese mundo creo que recién está comenzando y avanza demasiado rápido. Ya hay entradas que vos podés obtener o pasajes de avión a Pasaje de través de... avión. Ujú. Creo que apunta hacia eso. Bueno, hace tiempo que las aseguradoras eh, emiten pólizas desde una blockchain, es decir, que ya se está utilizando en los sistemas, digamos, de comercio tradicional. Y le falta todavía. Creo que no estamos a grandes rasgos, yo no conozco mucha gente que sepa mucho, mucho de cripto y que sepa a la vez de fraude, y creo que eso es una oportunidad para todos, ir preparándonos sobre eso. Hoy tenés casos muy simples, como la mayoría tienen que ver con ingeniería social o con estafas Ponzi, esto de que te venden, aprovechan el desconocimiento y la volatilidad de algunas cripto para venderte inversiones con retornos muy altos en un corto periodo de tiempo, y tienden a caer esas personas. Eh, creo que va por ese lado. Con NFT, el hecho de asignarle un valor a algo, empezar a comprarlo, y eso es organizado, crece el valor y vos decís, uy, va a seguir creciendo, lo comprás, y cuando lo compraste era todo orquestado por detrás y pierde el valor de golpe y te quedaste sin nada. Tenés un montón de técnicas dentro de lo que es cripto, y que seguramente se van a seguir haciendo más complejas, definitivamente. Y ahí algo que mencionaba Andy, el tema de la regulación, ¿no? Al estar absolutamente regulado o que haya muy poco sustento regulatorio en materia de criptoactivos, también hace que sea eh, un campo para explorar por los delincuentes bastante, bastante prolífero, ¿verdad? Así. Definitivamente. De hecho, bueno, algunos países dan ciertos pasos pequeños, pero han dado. Tal es el caso de El Salvador, Uruguay. Creo que todo apunta hacia eso. Van a tener que ayornarse los estados y empezar a regular. Pero no solamente los estados, sino organismos que lo nuclean, como Gafi, que hoy por hoy antes no lo entendía como un activo y hoy sí ya lo entiende como tal. Esto lo deben saber más la gente justamente de compliance y AML. Eh, pero sí, creo que sí, que el temor a lo nuevo hace que hoy no haya la gente va a tener que ponerse sobre la mesa, y se va a tener que empezar a tomar decisiones sobre las regulaciones. Así Bien, es. entonces, voy a empezar un poco yo de las conclusiones que me quedaron de lo que ustedes fueron compartiendo. Importancia de la data, explotación de data alternativa y la importancia de la colaboración entre las organizaciones para poder tener mayor asertividad en la identificación y en la detección de fraude de manera proactiva. ¿Ustedes qué opinan sobre esa conclusión y si quieren aportar algo adicional? Yo creo que eso es muy válida. Yo no tendría nada más que aportar. Sí, No estoy como más por ahí. disparadores me quedo con eso y agrego uno más allá de la colaboración entre las
compañías, la colaboración intracompañía. Pero creo que los 3 que mencionaste vos son los disparadores a todo el resto. Bien, bien. Sí. Excelente. Chris, Rafa, Andy, un gusto el espacio compartido. Fue una masterclass. Muchísimo conocimiento en una hora. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que juntos reduzcamos el fraude.